Otra vez entre nosotros, allí están los alacranes porque se abrió la temporada. Con el calor, las lluvias y las altas temperaturas y también la humedad, ellos deciden una vez más salir y lamentablemente picar a los seres humanos. En 2019 hubo 158 casos de picaduras de alacranes. La limpieza y la colocación de barreras físicas en las viviendas son claves para evitar accidentes. Y la buena noticia puede ser esta, que hasta ahora hubo menos picaduras, pero tenemos que estar alertas porque estamos en la temporada de alacranes. La doctora Laura López, directora de Zoonosis de la provincia, está con nosotros justamente para hablar de este tema y se trajo uno de estos bichitos que no nos gusta para nada. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí lo tenemos en fotos, pero lo tenemos en vivo y en directo. En vivo y en directo. En realidad, parte de lo que nosotros hacemos dentro del programa es la educación a la población para poder distinguir estos tipos de alacranes y poder saber qué es lo que uno tiene en la vivienda, más allá de que siempre las recomendaciones y la prevención tienen que existir. El hecho de reconocerlos nos permite alertarnos mucho más y reforzar, ¿verdad? Exactamente, y reforzar todas las acciones que debo tener dentro del domicilio, porque más del 98% de las picaduras que hay de estos escorpiones son dentro de una vivienda propia, dentro de una vivienda vacacional. Entonces es muy importante tener mucho cuidado en primer lugar cuando uno está ingresando a una vivienda que hace mucho no está habitada, como puede pasar ahora en las épocas de vacaciones, de hacer una limpieza profunda en todos los rincones y en todos los lugares donde se puedan esconder y tener en cuenta que si encuentran, sepan también cuál es el tipo que tienen presente, que si bien pueden encontrar los malos, que se les llama, todos tienen veneno, ¿sí? La única diferencia que hay, que que yo estoy mostrando acá, es el Titiostribitatus y es el que tiene un veneno neurotóxico y que es y que puede producir un potencial envenenamiento en la persona. No todas las personas que son picadas por este escorpión sufren un envenenamiento o requieren la colocación de una ampolla, pero es indispensable que sepan que se deben acercar y que es una urgencia acudir a un médico para que sea el médico quien decida si es necesario o no la aplicación de un tratamiento. A veces es difícil identificarlos, ¿no? Pero ya sabemos que sí o sí, una vez que este animal picó, directamente hay que ir al hospital, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una diferencia que podemos hacer y la podemos hacer bien gráfica, doctora. Por ejemplo, el que es más oscuro, el que tiene los músculos como el de Popeye, le dicen varios, ¿no? Ese no es tan nocivo. Ese no tiene un veneno que pueda afectar la salud de las personas. Su picadura va a doler igual que la picadura del que yo tengo en este momento en la mano. Y lo indispensable y por lo cual uno va a poder identificarlo rápidamente es por las pinzas. Las pinzas delgadas que muestran el tipo. ¿El que estamos viendo? El que estamos viendo es un escorpión africano. ¿Sí? No es un escorpión que nosotros tenemos acá. Los que tenemos acá son más marroncitos, que son similares al otro, por eso por color en general no los diferenciamos. Lo que más nos ayuda a diferenciarlos son las pinzas. Ese, por ejemplo. Ese, por ejemplo, es un Botryorus, que es el que no tiene el veneno neurotóxico, el que estamos viendo. Tienen esos guantecitos como de Popeye, bien infladitos, bien gorditos, y esos en realidad, si bien van a estar dentro y pueden estar compartiendo el mismo hábitat que el otro, nunca van a estar juntos, no son de hábitos, no es verdad ese mito que dicen si encontré uno voy a encontrar otro, porque en realidad son de hábitos solitarios. Acabo de escuchar esa frase hace 10 minutos, doctora. Si encontraste uno, al lado tiene que estar el otro. Bueno, me deja más tranquila. No, porque además para su reproducción no es necesario que estén juntos. Una sola vez que se unan, cuando ya están maduros sexualmente, es suficiente porque el macho deposita una especie de cofre que la hembra levanta y que la hembra se va a reproducir cuando ella quiera, cuando las condiciones de temperatura, humedad y alimentación son necesarias. No le hace falta reunirse más que una vez con un macho para poder ella procrear entre 2, 50 y hasta 100 crías por camada, crías que van a mantener en el lomo, por el término también dependiendo de las condiciones de alimentación y de humedad.
Lo importante a saber en esto es que, en primer lugar, tenemos que tener barreras físicas dentro del domicilio. Tiene que haber burletes en las puertas, burletes en las ventanas. Tiene que haber... En los resumideros. En los resumideros, mallas metálicas, perdón. Tenemos que tener especial cuidado en los resumideros que están a lo mejor en el lavadero y que son de ingreso directo del patio, que es por donde pueden ingresar. Y también tener un ordenamiento ambiental. Teniendo el ordenamiento ambiental del todo el peridomicilio, que no haya escombros, que no haya basura, que no haya acúmulos de ningún material, porque esos son lugares que también eligen para vivir, y la acumulación de basura no solamente va a traer otros bichos de los cuales ellos se alimentan, sino también otros roedores. Hasta de lo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando terminamos de comer, en la bacha de la cocina, esos restos de alimentos que quedan también son alimento para el alacrán, ¿verdad? En general, son alimentos para las cucarachas, que son el alimento de los alacranes. Los alacranes se alimentan de otros insectos más pequeños. ¿Ese sí no es un mito, doctora? Si hay cucarachas, ¿hay alacranes? En general, puede haber cucarachas y no haber alacranes, pero es más factible que el alacrán se pueda mantener en un ambiente donde tiene alimentación que en un ambiente que no tiene. Los alacranes son netamente domiciliarios o peridomiciliarios, no tienen un predador natural, por lo cual se pueden reproducir sin ningún tipo de control. Entonces son todas estas barreras y todas estas precauciones que nosotros tenemos que tener en el hogar para evitar que ingrese. Y siempre es en esta temporada, ¿no? De mucho calor, humedad, lluvia. Doctora, por ejemplo, hay personas que dicen, no me di cuenta que me picó, yo sentí algo que sonaba en la piel y luego que se entumecía el cuerpo, por ejemplo. La picadura, ¿Esa es la manera en la que...? La picadura del alacrán es una picadura que duele, es una picadura que duele mucho y que al niño quizás que no puede expresarse, la mamá se va a dar cuenta porque es un niño que llora. Está normalmente bien, está jugando y que comienza a llorar incesantemente porque se describe como un dolor como si fuera que te claven un alfiler. ¿Sí? Entonces es un dolor intenso, punzante, quemante, que perdura, y eso es generalmente lo que llama la atención en este tipo de accidentes. A veces no se puede percibir el lugar de la picadura, a veces a lo mejor hay un solo puntito rojo, puede haber enrojecimiento en la zona, puede haber adormecimiento de la zona, pero el dolor es característico. Es muy fuerte. Lo que no quiere decir es que si ocurra eso, uno no deba consultar inmediatamente al médico, y teniendo en cuenta también de que son accidentes. No es que va a venir y me va a atacar o me va a picar, sino que ocurre porque o yo me coloco un calzado donde él estaba escondido, o los niños los van a querer tocar, o sin querer yo pise estando descalzo una zona que no miré. Además Entonces, están ocultos hasta que de pronto salen y uno no se da cuenta, ¿no? Porque también el color de estos es bastante transparente, se confunde con el piso. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer una persona que siente que fue picada por un alacrán? Lo primero que tiene que hacer, o lo que no debería hacer, es no automedicarse, Bien. no colocarse ningún remedio casero. Lo primero que tiene que hacer es concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano para que sea el médico quien pueda observar a esa persona para ver si es necesario o no la colocación de un antiveneno o la derivación a un centro de mayor complejidad de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. En general, cuando hay una picadura, el alacrán siempre está cerquita. Entonces siempre se recomienda a la mamá que haya y que tenga a lo mejor una de estas sospechas, que busque entre la ropa, entre las sábanas, en las zapatillas, si no existe este bichito, para poder también estar atenta. No es necesario que se lo lleve al médico, Claro, porque eso el le voy a médico preguntar, sabe. porque si no lo puede encontrar, suma más desesperación, ¿no? Exactamente, pero el médico sabe diferenciar estos síntomas que ocurren con una picadura de alacrán, por lo cual lo único que hace a lo mejor es ayudar mucho más rápido y que sea mucho más rápido esa identificación, porque a veces hay que esperar un poquito los síntomas. Doctora, tenemos un par de datos más para tener en cuenta, sobre todo para nuestros televidentes que seguramente quieren saber mucho más de cómo prevenir, de cuáles son. Allí tenemos otras de las especies y algunos datos, ¿no? En 2014 estamos viendo qué cantidad de accidentes hubo por escorpiones, 1944, ¿no? 151 casos de envenenamiento, 2015 se fue aumentando
el nivel, y el 99% de esos accidentes, como lo decía usted, doctora, ocurre en los domicilios. En esta etapa decimos que en 2000, ahí seguimos, ¿no? 2016, ¿cómo siguieron los casos? 2017 parece haber sido el año de más casos de envenenamiento en realidad es importante tener en cuenta esto que decíamos recién. No todas las picaduras de alacranes requieren la colocación de un antiveneno, porque no todas producen un envenenamiento. Entonces nosotros por información tenemos primero las notificaciones desde el sector de salud de todos los picados que concurren a una atención médica. Y por otro lado tenemos también discriminado de esos que concurrieron cuántos realmente requieren un tratamiento. Es importante también decir de que en general los casos que han requerido tratamiento son los menores de 15 años y los mayores de 65. Los extremos de la vida siempre son los más afectados, como en cualquier otro tipo de enfermedad, pero eso no quiere decir que los menores de 15 años vayan a requerir todos un tratamiento, sino que deben ser observados y el médico debe ser quien decida esa situación. La mamá no tiene que quedarse en la casa a esperar ningún tipo de síntomas, la mamá tiene que ir inmediatamente al centro de salud más cercano o al hospital más cercano, de acuerdo a donde se encuentre. El Hospital Rawson, ¿verdad?, es el que generalmente llega en este tipo de casos. Tenemos 64 centros antiponzoñosos distribuidos en toda la provincia. En la ciudad de Córdoba, además del Hospital Rawson, tenemos el Hospital San Roque, el Hospital Misericordia, el Hospital de Niños, el Hospital Infantil, el Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Son todos centros de referencia también del interior cuando ocurren estos tipos de accidentes, donde hay toxicólogos que puedan tener una atención más especializada, pero dentro de la provincia también tenemos distribución en todos los hospitales de referencia por departamento, y también en otros sitios que son no llegan a ser hospital, pero que sí es necesario que esté este insumo para poder atender rápidamente un caso. Y si me permitís, en realidad, en esta época, además de lo que es escorpiones, tenemos un aumento de mordeduras de ofidios, de mordeduras de víboras, y que tiene que ver también con estas actividades que se desarrollan durante el verano. Menos mal que no la trajo en el cuadrito, doctora, porque no la íbamos a dejar pasar seguro. También tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que las medidas también de ordenamiento peridomiciliario evitan que los ofidios ingresen a nuestro por lo menos círculo cercano de donde nosotros estamos viviendo o vacacionando. Recordar también que cuando vayamos a acampar, nunca lo hagamos cerca de pastos que están muy altos, donde yo no pueda ver la superficie, tampoco cerca de donde haya basura, porque eso también atrae roedores, atrae los ofidios. Y que por favor cierren también las carpas, y que si van a hacer visitas o van a transitar en estos sitios más silvestres, que lleven botas protectoras, que se protejan, porque a veces no se pueden observar a simple vista el ofidio que está a mi paso. Importante todos estos tips de prevención, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.